¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Podría ser buenas noches o buenos días, donde quiera que ustedes me estén viendo. Reciban un saludo cordial en el nombre del Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Bien, hoy vamos a hablar de las promesas de Dios. Sí, las promesas de Dios es para todo aquel que en Él cree. Pero no solo es creer en Jesucristo, sí, yo creo en Él y ya las promesas ya las tengo. No funciona así, no funciona así. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, verso 9, dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser tormentados en el día del juicio? Escrito sencillamente. Pero no es tan sencillo como parece. Mucha gente espera un juicio posterior de sus hechos. No, el juicio es hoy. Esto lo escribió Pedro hace 2000 años. Y hace 2000 años Jesús dijo, hoy es el juicio de este mundo. ¿En qué consiste el juicio? Consiste en los hechos de la persona. Bien o mal, son juzgados antes de morir. En el caso de los creyentes en Cristo Jesús, creyentes en todo sentido de la palabra, dice el Señor, los que estáis en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, así lo escribe, palabra de Dios, los que estáis en Cristo Jesús, no seréis juzgados. Oh, ya la hicimos. Tampoco. Sino tienes que vivir según sus mandamientos. Porque si soy cristiano, voy a poner un ejemplo así sencillo. Usted es de un país X, pero por una necesidad o por trabajo, etcétera, va a vivir a los Estados Unidos o en Alemania o en Israel. Va a vivir lo mismo, lo que vivía en su país, su misma costumbre, en ese país, o vive las leyes de ese país. Esa es la pregunta. Claro, si yo voy a vivir en los Estados Unidos, voy a vivir conforme la ley de los norteamericanos. Si voy a vivir en Alemania, voy a vivir según las leyes de los alemanes. Así de sencillo. Entonces, si sos cristiano, vas a vivir o vamos a vivir según las leyes del Señor. Según las leyes, la cultura de Dios. No vamos a vivir una cultura del mundo y digo que soy cristiano. Venga para acá las promesas, mi canasta ahí. No, no funciona así. Si vas a estar en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo, si estáis en Cristo Jesús, nueva criatura sois. Nueva criatura sois. No va a ser nueva para vivir lo mismo en el mundo, claro que no. No, en eso tenemos que reflexionar para que funcione esto. Dios nos librará de tentación. Como dijo el Salmo, creo que 7:34 o 34:7, pero lo puedes buscar en la red, ahí es fácil. Dice el Señor, el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen. De los que le temen, de los que le aman a Dios. Alrededor de ellos va a estar ese círculo de seguridad.
el ángel de Jehová acampará alrededor de ellos y los defenderá. Qué rico. Sí, pero hay que vivir en el círculo cristiano. Tengo que vivir como cristiano, hablar como cristiano, saludar como cristiano. Toda nuestra actitud es cristiano. Y entonces, dice el Señor, ¿quién os tocará? ¿Quién podrá tocarlos si yo estoy con vosotros? ¿Quién contra vosotros si yo con vosotros? En otras palabras, dice el Señor, no hay nadie que me dé la talla. Sí. Eso es lo que tenemos que decir. Hay muchos versículos que les quiero comentar, pero el fondo de eso son las promesas del Señor. Para que nosotros, como dice el Salmo 91, el que mora en el abrigo del Altísimo, morará en la sombra del Omnipotente. La pregunta es, ¿estamos morando ahí? Si estamos morando ahí, cuando dice morar, es que vivir allí. Sí, por supuesto que nosotros estamos en el mundo. Pero Dios dice, pero no conforme al mundo. Eso es diferente. Pero si sos cristiano y vivís como el mundo, conviviendo con el mundo, con sus fiesticas, con sus costumbres, con su cultura, ya no sabes de lo que estoy hablando. Entonces, por favor, no esperas nada de las promesas, porque eso no va a funcionar. ¿Sí? No va a funcionar. Entonces, en ese contexto, estamos enfocando las promesas de Dios. ¿Sí? En Mateo 6, Mateo capítulo 6 dice el Señor, ahí da una cátedra del Señor cómo vivir cristianamente. Les dijo a la gente, a las personas que habían creído en el Señor, entre esa muchedumbre habían gentiles, habían judíos, habían de todas nacionalidades, y escuchando al Señor. Y Él dijo, los gentiles se preocupan de qué vivir, de comer, de beber, de qué vestir, pero ustedes no. Cuando dice, pero ustedes no, ¿qué significa eso? Porque nosotros dependemos de Él. Ejemplo, si tú trabajas para una compañía, dependes de la compañía. Todos tus gastos dependen de la compañía. Eso no te va a preocupar. Ahora, si la compañía se está quebrando, ahí sí preocupate. Mejor buscarte otro trabajo. Pero mientras que es una buena compañía, te da de todo. Te paga tus bonos, aguinaldo, todo. Vacaciones, bonos. ¿Qué te preocupa? Con Dios es mucho más. Si estás con Dios, ¿qué te preocupa? Él es superior a todo. Mateo 28, 18, 19 y 20 dice, a mí se me ha dado toda potestad en el cielo, aquí arriba. No digamos aquí en la tierra, pues. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos de Dios. La reflexión de hoy, porque así se llama el programa, reflexión a la conciencia, es que reflexionemos sobre las promesas de Dios, cómo funciona.
Mucha gente rechaza los mandamientos de Dios. Dice, eso es para los judíos. Yo estoy bajo la gracia. Lea, por favor. Es que si no, no funciona. El Señor dice no tengo ahorita la cita, pero dice el Señor, aquel que aparta su oído, fíjese bien, aquel que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración es abominable. Por favor, reflexionen en esto. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor. Si no lo encuentran, me llaman y yo se los digo dónde está. Pero ahorita no, solo lo mencioné porque no está dentro de mis argumentos. Imagínense, aquel que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración es abominable. Esto no lo predican, hermanos, por favor. Esto no lo dice. ¿Por qué? Pues conviene. Pues si a veces ni el que está predicando omite eso. ¿Sí? Entonces tenemos que estar conscientes de lo que dice el Señor. ¿Qué dice el Señor en una forma expositiva? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Mis mandamientos, no uno, ni tres, ni dos. Mis mandamientos. Mateo 5:18. Dice el Señor, yo no he venido a anular la ley, ¿no? He venido a enseñarles que se puede cumplir la ley. Se puede vivir la ley, porque la ley es perfecta. Dios la legisló para que vivamos en orden y en plena. Porque Él hizo todo. Miren, pensemos en esto. Los creyentes, por supuesto. ¿Cree que Dios se tomó el tiempo de hacer las frutas, las flores, los volcanes, los lagos, los ríos, la belleza que hay en este planeta para que los hijos del diablo vivan ahí? ¿O para que el diablo se goce de eso? No, Señor. Lo hizo para que usted y yo vivamos en plenitud, en gozo de eso, pero en Cristo Jesús. Se puede, claro que se puede, pero en Cristo Jesús. ¿Por qué escribió el apóstol Pablo? Nada me es imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. En otra parte de la escritura dice, y nada os será imposible. Para el que cree, nada le será imposible. Pregunto, ¿Dios está mintiendo? Claro que no. Dios no miente. Jamás. Pero tenemos que entender su palabra. Tenemos que entender su palabra. Sí. Proverbios 2:4, creo. Dice el Señor. Si como la plata me buscares, entenderías qué es amar a Dios. Entenderías mis mandamientos. Entenderías mi justicia. Entenderías el idioma como yo hablo. Me entenderías fácilmente. Pero así. Si como la plata me buscares. Un ejemplo. Con esto termino. Con eso reflexionáis, por favor. Dice el Señor. Si como la plata me buscares. ¿Cómo buscamos nosotros la plata? Yo por lo menos me levanto a las 5:30, 6 de la mañana y me voy a trabajar a buscar la plata.
Me paso todo el día, regreso hasta en la noche. Pues imagino que usted también, porque si no, ¿de qué come? Pues bueno, hay personas, pero eso no es todo, ¿va? Hay personas que papi les dejó mucha lana y pues sí trabajan por hobby, vive de sus rentas, ¿sí? Pero eso es un lunar, si es que hay. Bueno, entonces eso, como buscas la plata, busca la palabra, ¿sí? Pregunta, no lo entiendes, pregunta, busca en la red, hay comentarios, hay diccionario bíblico en la red, fácil de entender. Hoy es fácil de entender la palabra, ¿sí? Es lo más fácil que ha habido en toda la vida. Yo antes tenía que caminar a la biblioteca de la iglesia para leer. Tuve que comprar un diccionario bíblico y otros libros para entender la palabra, compendios para entender los mandamientos de Dios. Hoy no. Yo solo hago un clic en mi móvil y busco ya. En minutos tengo ya la respuesta. O por lo menos me va a ayudar a estudiar lo que quiero entender de la palabra. Bien, con ustedes estuvo el secretario del ministerio El Peregrino y le llevó hasta ustedes esta reflexión para que piensen. Todo se puede. ¿Sí? ¿Qué dijo el Señor? Me estoy alargando, pero vale la pena. Venid a mí todos los cansados y fatigados y trabajados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Tome su cruz y sígueme, y hallaréis, dice el Señor, descanso para vuestras almas. ¿Les gusta eso? ¿Les parece? Compártanlo, estúdienlo, comuníquense conmigo y con mucho gusto yo les puedo ayudar. Hasta pronto. El secretario, el peregrino, estuvo con vosotros. Y en el nombre del Señor Jesucristo, que tenga un feliz fin de semana. Hasta entonces, Dios los bendiga.